Bueno amigos, sorpresa pero mayúscula, de verdad, ¿eh? En el Campeonato del Mundo contrarreloj individual, mira que cuesta de verdad que en una prueba de estas características en las que se reúnen los mejores especialistas del mundo que preparan a conciencia, de hecho, ¿no? Porque no deja de ser uno de los objetivos para gente tan especialista, pueda haber una sorpresa. Y máxime cuando eran tantos los corredores ilustres que se apuntaban a pelear, qué menos que por el podium. Empezando por un Pogačar, siguiendo por un Kuhn, continuando por Remco Evenepoel o por Pipo Ganna, que no en vano era el doble campeón mundial, el último campeón en las dos últimas ediciones. Y ha ganado Tobias Foss, que si nos lo llegan a preguntar, si me lo llegan a preguntar a mí, no le hubiera puesto difícilmente incluso entre los 10 mejores. Bueno, que el chaval ha hecho una carrera portentosa, está fuera de toda duda, así que vayan para él las loas, los galones y el mayor de los reconocimientos. Pero que ha podido haber otra serie de factores que han influido, no en que haya hecho un carrerón descomunal y que hubiera estado en cualquier caso entre los mejores, sino en que haya llegado a ganar el Mundial, pues es probable que sí, pero no hay una máquina para medir la influencia exacta del viento en un momento determinado. Y sí números que pueden indicar más o menos que el hecho de que haya una diferencia horaria tan grande entre los primeros y los últimos pueda tener una incidencia trascendental. Y yo creo que la ha tenido, insisto, vaya esto en absoluto en demérito del carrerón de Tobias Foss, un chaval noruego, joven, todavía emergente, que fue hace 3 años ganador del Tour del Avenir, es un ciclista bastante completo, que promete incluso para las grandes vueltas, ha hecho un top 10 en el Giro de Italia, y que es un buen contrarrelojista, bastante buen contrarrelojista, pero nunca ha estado tan cerca de conseguir una victoria. Puestos entre los 10 mejores, sexto y octavo, por ejemplo, en las dos últimas cronos del Giro de Italia, en la que evidentemente no estaban la inmensa mayoría de los grandes especialistas que se daban cita en esta ocasión, no son aval suficiente. No digo ya para considerarle entre los favoritos al podio, ni siquiera para tener en medio de una participación tan notable un lugar de privilegio. Y es el nuevo campeón del mundo, que son palabras mayores, muy fuertes. Insisto, cuando estás corriendo contra Pipo Ganna y contra Remco Evenepoel. ¿Qué ha pasado? Pues lo primero que ha pasado, y quiero insistir en eso, es que el chaval ha hecho un carrerón soberbio, no se lo creía, estaba incrédulo y sorprendido y emocionado a medida que iba viendo cómo los favoritos iban perdiendo las opciones de victoria. Pues ha pasado algo tan elemental como que ha habido ciclistas que no han rendido, no sabemos muy bien por qué. Pipo Ganna había hecho una buena primera parte, había referencias en el kilómetro 7, en el 27 y en el 34, que constaba ese recorrido muy cerca de la costa del mar de Tasmania, en Australia, al sur, cerquita de Sydney. Un recorrido bonito, exigente, con 2 subidas de cierta dureza, con una parte final también exigente y con unas diferencias horarias que no han sido tan acuciadas en lo que hace al momento de salir de Tobias Foss, que eran las 4 de la tarde, y el momento de salir de los Pogačar, Evenepoel y compañía. Había como entre 15 y 20 minutos de diferencia, pero bueno, el viento en un momento determinado se levanta y perjudica a corredores que salen incluso, no digo ya el que ha salido a las 2 de la tarde, estoy hablando de horarios de allí, aquí han sido todos de madrugada, pero influye, claro que influye, y por ahí se puede explicar, por ejemplo, se puede explicar, no digo simplemente que sea la causa fundamental, que a lo mejor solo la única y la más poderosa es que Tobias Foss ha sido mejor que los otros. Pero es verdad que Stefan Kuhn estaba sacándole 11 segundos a Tobias Foss a falta de 7 kilómetros para la meta. Y sin embargo, cuando todos estábamos previendo que Kuhn fuera campeón, que ya era una sorpresa, no pudo rebajar el crono. 40 minutos 2 segundos, por encima de los 50 kilómetros hora. 51. Eran números portentosos, pero claro, esa parte final que ha ocurrido, ¿se le ha acabado la gasolina a Kuhn? ¿Se le acabó también a Evenepoel, que estaba en tiempos muy parecidos a los de Kuhn y que también peleaba teóricamente por el oro? ¿O simplemente tuvo un final estrepitoso Tobias Foss? Nunca lo sabremos. Sabemos que Pogačar no venía tan centrado en la prueba de crono, hizo un buen puesto al final, sexto, pero perdía tiempo en la primera referencia de paso, en el kilómetro 7, y eso ya era indicativo de que no estaba en la pelea por la victoria. Sabemos
que Pipo Gana, que hizo un primer tiempo de paso bueno, de repente tuvo un parón descomunal y no desconocemos, pero ahí ya cedió 40 y tantos segundos, un tipo que era el primero de los favoritos probablemente, ¿no? Sabemos que hubo corredores que tuvieron una magnífica actuación y a los que una avería mecánica, en el caso de Ethan Hayter, el británico de Ineos, que fue cuarto, le privó de haber estado muy cerca de la pelea por las medallas, y sabemos que estuvo todo extraordinariamente apretado al final, porque parecía un duelo de Kung y de Evenepoel, con permiso del registro que había marcado Foss, ya antes que ellos, que era muy relevante, pero insisto, cuando esperábamos todos que Kung bajase de los 40 minutos, había hecho 42 Tobias Foss, pues no fue capaz. No solo no fue capaz, sino que invirtió pues 14 segundos más en el cómputo global de los 7 últimos kilómetros. ¿A qué se debió? Nunca lo sabremos. Sí estuvimos levantando hasta la retransmisión de Eurosport con Juan Antonio Flecha de que el viento al principio de la carrera, a las 2 de la tarde, y al final volvió a levantarse de una manera particular. Y efectivamente, a veces 5 minutos son suficientes e incluso menos para que un corredor haga una parte del recorrido en situación adversa con relación a los demás. Y si esa parte adversa era precisamente en la parte final, donde se exponían más al aire porque subía más la carretera, pues razón para que a lo mejor se haya producido esa gran sorpresa. Insisto que partiendo de la base de que Foss ha hecho un carrerón enorme, porque los que salieron en su momento y en su mismo instante no estuvieron a esa altura. ¿Y qué es una buena noticia para el ciclismo? Pues sí. La verdad es que yo había comentado en la víspera, y lo comentaba también durante la retransmisión, que había un elenco de corredores que pocas veces recordaba yo tan apretado, ¿no? y tan diverso, ¿no? Un Pogačar, un Evenepoel contra especialistas puros como podían ser Pipo Gana o Stefan Kung. Le ponía aquello un puntito, ¿no? El propio Bissegger, que estuvo durante mucho tiempo mandando. Pero de ahí a que hubiera esta sorpresa tan grande, pues no. Si gana Ethan Hayter, que es un corredor muy joven que va cada vez mejor y que anda mucho contra el crono, etcétera, pues hubiera sido una sorpresa. Pero que gane Tobias Foss, que repito, no ha hecho nunca un puesto de verdadero privilegio, aún siendo un buen contrarrelojista, es una sorpresa enorme. Y creo que es un aliciente importante para la carrera, por una sencilla razón. Porque estamos hablando de que no siempre se cumple el pronóstico y que de vez en cuando se da la sorpresa, ¿no? Así que por ahí habrá que sentirse contentos, más allá de la decepción que para los seguidores de Gana o de Evenepoel, etcétera, he podido tener. Bombazo para Noruega, porque jamás había conseguido una victoria. Habían ganado en ruta con Thor Hushovd, acordaos del dios vikingo, de Thor, pero nunca en una prueba cronometrada, ¿no? Y sin embargo aquí ha venido el chaval con 25 años para demostrar que tiene cosas que decir, que es un buen vueltómano, un corredor que puede crecer, insisto, ha ganado un Tour del Avenir, pero que estaba lejos, evidentemente, de aspirar a una medalla de oro. Bueno, quiero recordar primero la clasificación y luego dejar una reflexión y hablar también de la prueba femenina muy rápida, que no he tenido ni siquiera oportunidad de verla porque nos hemos levantado a las 4 de la madrugada hora española para poder transmitir la carrera. Que la clasificación ha quedado, pues ahí está. Teníamos una actuación también de Oyer Lazcano, lo referimos, con Tobias Foss, que le adelantó en solo 3 segundos. Nunca se había dado una diferencia tan corta entre los 3 primeros, también hay que decirlo, ¿eh? 3 segundos a Stefan Kung, 9 a Remco Evenepoel, 40 ya a Ethan Hayter, pero ojo con la avería de Ethan Hayter, que si no hubiera estado en esos tiempos o muy cerca de esos tiempos. 47 a Bissegger, 48 a Pogačar, 56 a Gana, 59 a Oliveira, 1.9 a Lampaert y 1.10 a Mirail. No salieron 2 corredores importantes, eran Joe Almeida y Luke Durbridge. Tampoco voy a decir que grandes favoritos para las medallas, pero 2 corredores importantes que al final no tomaron la salida. Y por lo que se refiere a los nuestros, pues Oyer Lazcano tuvo una actuación discreta, el 30º al final, 29º a 3 minutos. Tampoco había que exigirle más, y lo mismo podríamos decir de Rodrigo Contreras, ¿no? No eran participaciones, o de los 2 panameños que estuvieron compitiendo. No había muchas opciones, era casi mero trámite para unos y para otros, así que al final démoslo por aceptable y corramos un tupido velo porque no venían los hombres adecuados para defender a un nivel mejorable, obviamente mejorable, sin menoscabo sobre todo por lo que hace a Oyer Lazcano, porque es un corredor joven que ya ha conseguido sus primeras victorias en Movistar y que parece que tiene un recorrido todavía muy por delante.
poco al contrario que Contreras, ¿no? que ha tenido que reciclarse después de su paso por Astana y que ojalá vuelva a recoger o a alcanzar un tono mejor, porque era un buen ciclista, la verdad. Y por lo demás, quería hacer la reflexión sobre lo del factor viento, pero sin hacer un especial hincapié, simplemente dejándolo en el aire, porque me consta, y el ciclismo tiene muchos años de antigüedad y la prueba en concreto también, que no tiene fácil solución, pero a veces lo pensábamos, ¿no? Y dábamos con el punto final, que parece un poco, no sé si decir demasiado duro, demasiado cruel, que una carrera de estas características, que vale una Copa del Mundo o unos Juegos Olímpicos en su caso, o una etapa trascendental en el desenlace de un Tour de Francia y de una gran vuelta, esté en manos del factor meteorológico, no esté en manos del viento. Muchas veces juega un papel determinante. Y vale, una carrera de 3 semanas, pues al final puedes tener un día un poco peor o mala suerte en la contrarreloj, pero tienes 21 etapas y alta montaña y grandes pruebas para alterar un poco esa contrariedad que se sufre en un momento, pero en un mundial no. En un mundial se pueden dar circunstancias como las que intuimos y deducimos que se han dado en el día de hoy para que un corredor que no estaba, desde luego, entre los 7 o 8 primeros favoritos haya conseguido ganar la medalla de oro. Y repito, para que nadie malinterprete, que sin menospreciar y sin menoscabar en absoluto el enorme rendimiento y la formidable contrarreloj que ha firmado el chaval, que desde luego merece todo el reconocimiento. Si hay solución, pues no creo que la haya, por lo menos no tan fácil, pero desde luego que en un campeonato del mundo haya 4 horas de diferencia de los primeros a los últimos o 3 horas y pico puede provocar muy fácilmente que el factor meteorológico influya. Es verdad que normalmente se hacían salidas en 4 grupos distintos para que no coincidieran en un recorrido que era de circuito, se salía y se llegaba al mismo lugar. Había 4 bloques de corredores que salían en tiempos diferentes y es verdad que en el último bloque han salido, digamos, los principales favoritos, pero no es menos cierto que eran casi 20 corredores, desde que salió Tobias Foss hasta que salieron Pogačar y Kuhn y compañía, pasó más de un cuarto de hora y eso es un tiempo bastante notable. No es lo mismo cuando en una carrera o en una vuelta por etapas te encuentras con que salen los 3 primeros de la general en una diferencia de 3 minutos o de 6 minutos si salen de 2 en 2. Entonces ya ahí la trascendencia que esa alteración teórica de la climatología, del viento, pueda producir no tiene entre ellos, entre los aspirantes, tanta influencia. Sin embargo, aquí es todo. Aquí es de ganar medallas a quedarte fuera por un cuarto de hora con el que salgas de diferencia, que es lo que ha ocurrido en cierto modo en el día de hoy. Y por lo demás, y para cerrar este apartado, deciros que se ha disputado también la prueba femenina y que ha ganado Ellen Van Dijk. Bueno, ahí hemos tenido a las nuestras, con una actuación también bastante discreta, y que la victoria de Ellen Van Dijk, ahí está la clasificación, tampoco registra una mayor novedad, ha ganado, es el 3er mundial, es la mejor especialista probablemente en la actualidad, y no había muchas más opciones para otras corredoras que no fueran la suiza Reusser, que acabó también a 41 segundos, y en este caso la tercera la italiana Guaccini a 52 segundos. Van Vleuten terminó a 1.43, la gran estrella del pelotón, y por lo demás pues las nuestras tuvieron una actuación, digamos, discreta. Sandra Alonso y Lourdes Oyarbide, que perdieron 6 minutos. No tenemos el crono en estos momentos para presumir de nada. Vamos a ver si en la ruta o en las categorías, en el resto de las categorías de la prueba contrarreloj tenemos un poquito más de fortuna. Y mientras tanto, pues a seguir disfrutando de lo que nos dé de sí toda la semana, que será muy interesante, y sobre todo las enormes expectativas que genera una prueba como la del Mundial de Ruta del próximo domingo, ya con Van der Poel, con Van Aert, con Alaphilippe, con Pogačar, con todas las grandes estrellas del pelotón internacional.